en este espacio de reflexión filosófica, política y restaurativa en vinculación con Mediación Colombia. Me da mucho gusto compartir este espacio con un gran amigo y colega, Pablo Arteta, donde hoy vamos a platicar justamente sobre lo que nos plantea como retos, preguntas, tareas, la educación para la paz. Y en este sentido, pues agradecer a Pablo que tuvo la amabilidad de compartir con un servidor un material de trabajo que actualmente está él desarrollando allá en su país, que es la cartilla de mediación escolar, que antes de entrar al aire comentábamos cómo esta cartilla de mediación escolar se inserta en un proyecto mucho más ambicioso de lo que es intervenir y acompañar en una comunidad educativa para construir la paz. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio de este canal Reflexión Filosófica, Política y Restaurativa, hoy en vinculación con Mediación Colombia, con nuestro amigo Pablo Arteta. Pues bienvenido, Pablo, a este espacio que hoy decidimos construir juntos. Gracias, Michel, muy amable, muy gentil. No sabes cuánto te agradezco tu invitación, la acogida que le das a mis inquietudes permanentemente y, por ejemplo, a ese vínculo que ya tenemos a través de Ever Silva, que de los círculos de paz, que ha sido tan fructífero, que te ha eh, acompañado ya en varias presentaciones. Pero bueno, hoy volvemos con mucho gusto con el planteamiento de la cartilla que surgió, y tengo que dar las gracias nuevamente, no me canso de hacerlo, por el impulso de mi asistente que se llama Saray Arevalo. Ella es muy dedicada en el tema del diseño y también de la parte textual. Yo le suministré información y ella la fue convirtiendo en esa actitud visual que tiene la cartilla, esa facilidad para que los niños pequeños recién aprendan a leer, empiecen a captar, ¿cierto? Lo que es la resolución de los conflictos. Y como por ejemplo esa frase de primera o de segunda diapositiva en la cartilla que nos habla de María Montessori, de la importancia de darle a los niños herramientas que aunque nos parezca que al comienzo no las comprenden, finalmente ellos las van a ir interiorizando. De ahí la importancia, como te repito, de manejar esos criterios de que los niños son como esponjas y nos reciben toda la información que les demos y luego la van procesando y finalmente, como todo profesor a sus alumnos, finalmente lo que aprendemos somos los maestros. Finalmente aprendemos más que cuando estamos estudiando o aprendiendo nosotros de otros maestros. Finalmente, para avanzar, tengo una lectura a la mano de claves para el ciberacoso, para evitar el acoso. Y entre ellas está una que es precisamente darle, y eso era otro tema que quería tocar contigo, respecto a la posibilidad de darle a los niños desde temprana edad la claridad de lo que significa el que sean acosados, para que aprendan en alertas tempranas a responder a esas inquietudes. Pero bueno, en principio quiero también decirte que no estoy solo, que tengo dos colaboradoras cercanas, que son la doctora Liliana Travesedo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Universidad Simón Bolívar y de la doctora Patricia Malavet, que como te contaba tiene la experiencia ya vívida de haber trabajado con estudiantes en su colegio anterior, que era el Colegio Británico de Cartagena, y ahora con el Colegio Marymount en Barranquilla. Entonces, esa experiencia que te decía es bien importante porque demuestra que esto no es pura teoría, sino que finalmente va transformando a los individuos, que es lo que queremos, ¿cierto? Salvar una nueva generación importante, sembrar en ellos todo lo
positivo de la resolución de los conflictos, empoderándolos, volviéndolos responsables de por sí y ante sí de la resolución de los conflictos. Eso como parte introductoria, Mitch. Por ahora, Michelle Ramírez, te agradezco nuevamente enormemente tu comprensión y tu apoyo en este propósito de divulgar esa cartilla que persigue sensibilizar, motivar, y cómo he obtenido en toda Iberoamérica respuestas positivas a ese afán que realmente no es nada del otro mundo, pero que sí persigue crear toda una conciencia. Y por eso te decía, tengo el apoyo de otras personas decidido, como por ejemplo te señalaba Luis Villarroel de Chile, está muy dispuesto a colaborar y a servir, y ahora con tu apoyo de ese programa que tú nos contarás cómo es. De todas maneras, ya para darte la palabra, quería hacer énfasis en la oportunidad que me está brindando la Cámara de Comercio de Bogotá a través de su programa Hermes, que tiene 20 años ya de antigüedad. Y eso es lo que, fíjate, pensamos que somos pioneros, pero no hay tal. Hay personas que han desarrollado modelos de mediación educativa desde hace mucho tiempo y con éxito. Por ejemplo, la Cámara lo hace en Bogotá, que es la capital de Colombia, y en 59 municipios que son el área de influencia. Y ha graduado ya más de 10.000 mediadores escolares. Entonces esa experiencia hay que replicarla en el resto del país, sobre todo en nuestros países. Colombia como México sufrimos mucho por la violencia, por las soluciones a partir del ejercicio de la violencia y no de la actitud pacífica, que es lo que realmente importa. Entonces te escucho con mucho gusto. Hombre, Pablo, pues muchísimas gracias por este espacio, gracias por la confianza depositada en un servidor para compartir conmigo este proyecto encaminado dentro de la educación para la paz. A mí me gustaría comenzar recuperando algunas riquezas que ya veo en esta iniciativa que has comenzado junto con otras personas. La primera de ellas, y que me llena mucho de esperanza y que quiero compartir en este espacio, es que veo que esta cartilla de mediación escolar, este proyecto pensado y concebido para las comunidades escolares, no nace de una concepción individual o individualista. Es decir, no es un proyecto que nazca de la cabeza de una sola persona, ¿no? Como bien tú nos comentabas, esto es fruto de un trabajo en equipo, de la suma de colaboraciones. Y creo que desde ahí ya nos está lanzando un aprendizaje muy profundo a Latinoamérica, en el sentido de que los proyectos de construcción de paz que elaboremos tienen que comenzar desde esta construcción comunitaria, ¿no? O sea, no podemos concebir un proyecto de paz que nazca como una iniciativa individual. Tiene que ser en la suma con los esfuerzos con otras personas, escuchándonos nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas, y en ese ir tejiendo juntos, construir un proceso, ¿no? Entonces, en primer lugar, recalcaría yo esta riqueza del proceso que nos propones, que es que no nace de una iniciativa individual, sino de una iniciativa comunitaria y de una construcción colectiva, donde incluso se agradece, como bien tú lo decías hace un momento, los aportes que cada persona da desde sus capacidades y aptitudes. Y por inicio, pues una felicitación a esta silla de mediación escolar. Por la otra, también, y tú ya lo comentabas ahorita, cómo se recupera el legado de otras pensadoras, otros pedagogos, que ya en la historia, sin pensar propiamente en educación para la paz, sentaron los pilares de esta forma de educación, ¿no? Por ejemplo, por citar a María de Montessori, que viene en la cartilla, pero me viene de pronto pues las aportaciones de Tolstoy o de Tagore en Asia, donde ellos precisamente ya tenían algunos planteamientos de lo que tenía que ser una educación
más en la clave de la libertad, la paz y la justicia, ¿no? Entonces, recuperar estos legados me parece que es esencial para cualquier proyecto de educación para la paz, y me da mucho gusto que está incluido en esta cartilla de mediación escolar. Bueno, ya comentábamos antes incluso de comenzar este programa, de lo importante que es que este proceso de acompañamiento haya en diferentes fases, ¿no? Que no solamente es decir, ya tengo la cartilla y ahora la distribuyo y se acabó, sino que propiamente implica un trabajo, vuelvo a decir, comunitario, un proceso donde tenemos que ir de menos a más, y donde vayamos construyendo o poniendo las bases, como decíamos hace un momento, para la sensibilización y la capacitación, ¿no? Decíamos incluso antes de entrar al aire, lo importante que es llevar a cabo este proceso de sensibilización y capacitación de la mano con otras personas, para que esto justamente toque a varios elementos fundamentales de cualquier comunidad educativa. Yo señalaría algunos, que sería esta educación para la paz en las comunidades educativas debe de tocar el modelo educativo, la filosofía institucional, la estructura curricular y el clima organizacional, ¿no? Y en ese sentido me comentabas cómo esta cartilla está, bueno, forma parte de toda una colaboración incluso con otros agentes con los cuales piensas ir bajando otros instrumentos. No sé si pudieras platicarnos un poquito más cómo se tiene visualizado este aterrizaje del proceso, ir pasando por diferentes procesos o momentos. Fíjate que precisamente he copiado una frase un poco larga pero muy útil que me ha brindado Rafael Bernal. Rafael Bernal fue como te digo, el pionero y el apoyo número uno de ese programa Hermes de la Cámara de Comercio. Cuando le pedí a él precisamente el arranque como sugerencia para un plan piloto de mediación escolar, él me contestó así, mira esta palabra, qué bueno. Yo creo que para comenzar hay que tener fe y convencimiento de la importancia de construir otro escenario de relacionamiento con una sociedad que pueda entender las diferencias y solucionarlas de manera amigable, en un entorno que las enriquezca y ayude a consolidar las llamadas relaciones útiles, entre comillas, que son el eje de la vida en comunidad. Entonces, este visionario, este hombre tan importante en la Cámara de Comercio de Bogotá, Rafael Bernal, excelente persona, árbitro y líder, como te decía, durante muchos años del proyecto Hermes, que como te dije tiene 20 años, es que me halaga y me agrada poder apoyarme para el plan piloto, podernos todos los que estamos participando en él, inclusive otras personas que de pronto he omitido su nombre, como la doctora Paola Carvajal de la Universidad de la Costa, y otros también esforzados profesores que han revisado mi material y que han surgido a lo largo, como te digo, de Argentina, de Chile, de Ecuador, tantos amigos, tantas personas que sentimos tú y yo tan próximas. Es que quiero decirte que yo lo he vivido a través de la construcción del canal de YouTube en el que tú participaste, recuerda, con un video, y en el que tengo videos ahora de ucranianos, de rusos, de rusas, de ucranianas, de todas partes del mundo donde he podido llegar con mi solicitud. He tenido videos que tratan de llegar y de sensibilizar al ciudadano común en Colombia para que entiendan que este propósito de llevar la mediación a todos los escenarios, por supuesto privilegiado a la escuela, al ámbito escolar, al ámbito educativo, implica, como tú bien lo sabes,
involucrar a los profesores, a los padres de familia, a los directivos de los colegios, a los rectores. Y todas esas puertas las he estado tocando últimamente. Tengo colaboración de muchos de ellos. Tengo audiencias y posibilidades en la Secretaría de Educación de mi departamento y del distrito de Barranquilla para exponer todo el proyecto, todo el plan piloto, todo lo que la Cámara está dispuesta a asesorarnos y apoyarnos para construir ese vestido a la medida. Es que queremos hacer un plan piloto que permita demostrar que la teoría, como te decía, se aplica y se lleva a la práctica para transformar individuos, para convertirlos en hacedores de paz, como tú decías excelentemente, porque no se puede construir solo la paz pensando en el conflicto colombiano, sino extrapolándolo a toda Latinoamérica, ¿cierto? Y cómo todo el mundo ha puesto los ojos en Colombia y en nuestro conflicto eterno de 60 años, pero finalmente ya estamos abriendo puertas para que exista siquiera el diálogo hacia una paz total, fíjate, hacia el perdón, hacia la reconciliación, hacia la construcción de la verdad, que es tan difícil, ¿cierto? Porque puede que en algún momento la Comisión de la Verdad le eche la culpa al ejército o al estamento, cuando eso no es así. Esto tiene múltiples partes y múltiples actores, pero por lo menos un cuadro binario de lo que es la guerrilla contra el establecimiento. Entonces ahí te querría escuchar ya, Mitch, por favor, en el tema de la filosofía de la mediación que tú dominas tanto, porque tú eres un filósofo. Y a mí ese tema siempre me ha agradado porque sé que es la clave para buscar la quinta esencia, la razón de ser de las cosas y por qué en el fondo queremos que estos métodos de resolución de conflictos lleguen a ser parte de la cultura y no sean calificados como algunos lo dicen de contraculturales, ¿cierto? Nos dicen que la mediación es contracultural. Entonces te cedo la palabra con mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Pues primero que nada, gracias por la consideración, por la confianza depositada en mi persona y en mis conocimientos. Bueno, como tú bien sabes, algo que yo compartí contigo desde el inicio de nuestra amistad era justamente este canal de reflexión filosófica, política y restaurativa. Y durante mucho tiempo las personas a mí me decían que por qué abrir un canal sobre filosofía hablando de cultura de paz, ¿no? Y creo que a mí me gustaría comenzar por ahí compartiendo contigo y con quienes nos escuchan, al menos para un servidor, creo que es esencial que los procesos de paz en ningún momento pierdan de vista los fundamentos filosóficos que les dieron origen, ¿no? Porque si perdemos esos fundamentos filosóficos que están, por ejemplo, en el principio del reconocimiento, en el principio de la solidaridad, del respeto, de la justicia, entonces creo que corremos el riesgo de construir la cultura de la paz en un proceso instrumentalizado y tecnificado, ¿no? Donde se pierda justamente la esencia que le dio origen. Entonces, una de las razones por las cuales incluso yo comienzo un canal de reflexión filosófica, política y restaurativa es por eso, por tratar de poner siempre en el centro los fundamentos que le dan base a esa cultura de la paz, ¿no? Yo diría incluso que uno de esos fundamentos para mí es la experiencia de alteridad o de reconocimiento del otro, ¿no? Ya próximamente voy a sacar un artículo justamente en una revista con el apoyo de la doctora Zaira Marcano, donde voy a hablar justamente de la filosofía de la paz. ¿Y por qué hablar de una filosofía de la paz si ya hay una filosofía del derecho, una teoría de la justicia, incluso una ética? ¿Por qué entonces hablar de una filosofía de la paz? En este artículo, espero pronto poder compartir con ustedes,
decía yo que es necesaria una filosofía de la paz, porque si bien ya hay una filosofía del derecho o otros planteamientos filosóficos, de donde nosotros estamos partiendo es justamente de que una condición ontológica del ser humano es la búsqueda de la paz, la búsqueda de esa realización incluso que podemos encontrar en cualquiera de las tradiciones religiosas del mundo, pasando por el Islam hasta el cristianismo o el hinduismo, encontramos la paz como una condición espiritual y ontológica del ser humano. Pero ¿qué ha pasado y ha sido justamente eso presa de la conciencia y del pensamiento? Pues que ese anhelo de paz o ese proyecto de paz, pues se ve atravesado por la realidad histórica del conflicto, ¿no? Esa realidad histórica que ya incluso Hegel planteaba desde su filosofía, desde su fenomenología del espíritu, ella hablaba de cómo justamente somos conciencias que tenemos deseos, necesidades, cómo para satisfacer esos deseos y necesidades requerimos del reconocimiento del otro o de los otros. Y cómo en ese reconocimiento pues, ¿no? Se ve atravesada una relación, muchas ocasiones de opresión o de conflicto, precisamente por lo que decía Hegel, que es la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Después, justamente, creo que Paulo Freire retomará desde la pedagogía, la filosofía de Hegel y hablará justamente de la pedagogía del oprimido. Y hablará justamente de cómo superar una educación bancaria, una educación meramente de transmisión de conocimientos donde el alumno es un receptor pasivo, a una pedagogía liberadora donde el sujeto se vuelva constructor de sus propios conocimientos y transformador de su entorno. Y creo que esos pilares hoy son recuperados desde la educación para la paz y la cultura de la paz. Incluso desde la misma cartilla de mediación escolar que hoy nos presentas, veía muchos atisbos de esta filosofía del reconocimiento, ciertas influencias, no sé, a lo mejor conscientes o inconscientes, como yo decía, de estos planteamientos filosóficos que nos han venido acompañando en la historia, ¿no? Por ahí creo que es fundamental, por ejemplo, que un pensador, igual Lederach ha dicho que lo acompaña en sus procesos de construcción de paz, es justamente Paulo Freire. Y hablando de educación en Colombia, de educación en México, creo que debemos de apoyarnos muchísimo del pensamiento filosófico y pedagógico de Freire, justamente para que nuestros procesos no caigan en una tecnificación o una instrumentalización donde se pierda justamente las posibilidades de empoderamiento y de superación del ser humano. Ok. Tengo una frase para acotar de Oliver Rebull que dice, educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que impide ser él mismo, permitirle realizarse según su genio singular. Por eso, como te digo, estamos descubriendo esa importancia de entender que cada alumno le puede brindar a uno un apalancamiento, ¿cierto? Una visión enriquecedora de lo que es lo pedagógico en la medida en que nos, con la diversidad y la inclusión, avanzamos en todo un escenario de tolerancia y de crecimiento personal de los docentes, ¿cierto? Lo que tú decías es clave, la alteridad, el respeto por el otro, la tolerancia, la empatía, tantos valores que tenemos que inculcarle a los niños, pero que tenemos que inculcarle a partir del ejemplo. Y eso también, como te digo, hace que mi cartilla tenga un aporte importante de una asociación que existe en Colombia que se llama Red Papás. Fíjate qué bonito nombre. Que lidera una amiga nuestra que se llama Carolina Piñeros,
que fue precisamente la que me recomendó hablar con la Cámara de Comercio, con la doctora Patricia Rico, la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces todo va entrelazado, es decir, Dios nos va señalando un camino para tomar por el mejor sendero esta forma de pacificación, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, donde todos seamos actores en la medida de nuestras posibilidades y un poco más para lograr esa paz efectiva, esa paz real, esa paz que persiga enfrentar las diferentes formas de violencia que ya nos señalaba Johan Galtung, ¿cierto? Como la violencia directa, no solamente la directa, sino la cultural y la estructural. Y de todo eso surge, ¿cierto?, el que una sociedad tan excluyente como la colombiana, porque tenemos una pirámide de concentración del ingreso muy alta, mucho más que en México, pero sí muy marcada entre nuestros nuevos socios de la OCDE, pues estamos claros en que tenemos un parámetro para crecer y para imitar, y nos hemos metido en ese club de ricos de la OCDE con mucha optimismo y con muchas ganas de entender que tenemos que sentarnos con nuestros enemigos para construir la paz, porque no basta, ¿cierto?, dialogar y entenderse con los amigos, sino que hay que construir con aquellos que son enemigos un camino hacia la paz real, hacia la paz verdadera. ¿Qué otro tema nos queda por delante? ¿Qué tú recuerdas que habíamos señalado unas pautas? Claro que sí. Pues mira, ahorita igual nada más recuperando lo que decías, me parecía muy interesante y muy aleccionador esto que comentabas en cuanto a concebir la educación para la paz desde la cartilla de mediación escolar como el acompañamiento de un proceso para la liberación de capacidades humanas que nos hagan más humanos, yo diría, ¿no? Entonces, esto me parece muy enriquecedor, porque ayer justamente platicando con Ebert en otro video que tuvimos aquí en Reflexión Filosófica, Política y Restaurativa, Ebert puntualizaba algo que me parecía muy importante, ¿no? Que era justamente el no confundir la construcción de la paz o, sí, o llevar a cabo estos procesos de acompañamiento con convertirnos en cazadores de conflictos, ¿no? Entonces, creo que esto toca mucho a lo que decías, porque no, la intención, entiendo yo, no es acompañar una comunidad educativa para que a través de una serie de técnicas se vuelvan cazadores de conflictos, sino como bien comentabas, proporcionar herramientas o medios para la liberación de capacidades humanas, para conocernos, comprendernos y ayudarnos mejor como seres humanos. Y sí, acompañado de herramientas para atender o para vivir en medio de los conflictos, pero de una manera más solidaria, empática. Creo que ahí, retomando lo que decíamos de Freire, pues ejercitar una pedagogía de la cooperación, de la ternura, de la comprensión, y algo que también recuperaba la cartilla de mediación escolar que probablemente me compartías, la importancia de desarrollar un pensamiento crítico ante la realidad. Y creo que para atender el conflicto, para gestionarlo, es necesario, sobre todo hoy en día, aprender a tener un pensamiento crítico, que retomando a Freire decía, nos lleve a la capacidad de indignación ante la injusticia. Eso es importantísimo, ¿no? El pensamiento crítico para indignarnos de la injusticia, para indignarnos, como decías, de la violencia, esta violencia que ya nos planteaba Galtung, entonces avanzar en esa construcción. Y retomando estos puntos, justamente que me preguntabas, creo que podemos tener un consenso tú y yo en relación
pues a lo que busca este tipo de iniciativas. Sin embargo, ¿cómo afrontar? Y una de las grandes preguntas o tareas que nos pone la educación para la paz es cómo hacer frente a estas inercias o resistencias institucionales que se dan en los colegios y se dan en otros espacios. Perdón, repíteme? ¿Cómo hacer frente a estas inercias institucionales que se pueden dar en colegios y en diversas organizaciones, precisamente cuando se busca trabajar la construcción de paz, ¿no? Estas inercias institucionales que sobre todo son herencia, pues, de ciertos parámetros de relaciones autoritarias, de relaciones verticales Claro, presentes. esa es la gran transformación. La Ya. gran transformación es precisamente esa, del modelo autoritario, que lo vivimos, ¿cierto? Yo lo viví durante mi educación. Recuerdo un sacerdote, que yo fui educado por cervantinos inicialmente y luego por jesuitas en la universidad. Y el concepto de la autoridad para los eh, cervantinos era bien importante, ¿cierto? La disciplina, el castigo. Yo recuerdo pasar horas y horas en el sol haciendo fila con este calor propio de Barranquilla, que se derretía hasta el asfalto de la cancha de básquet, se aflojaba por el calor. Pues toda esa circunstancia de respeto, de valorización excesiva de, de la conducta, de ser aconductados los estudiantes, castraba un poco la posibilidad de crecimiento individual, ¿cierto? De manifestación del, del ser en la resolución de sus conflictos, porque finalmente lo que se hacía era acudir a la autoridad para que ella brindara o adjudicara quién tenía la razón, quién en su saber y entender era el culpable o quién era el, 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 el sujeto a reprender finalmente. Y he narrado en otros escenarios cómo de alguna forma el conocer que te están acosando, el saber desde niño que existe la posibilidad del acoso, es realmente una forma de rápidamente señalar, como te decía, alertas tempranas, preventivas, ¿cierto? Porque el manejo debe ser preventivo frente al conflicto, gestionándolo de manera inteligente para que finalmente podamos preguntarnos si el docente tiene que tener el factor familiar en cuenta que afecta al estado del estudiante. El docente tiene que darse cuenta de que el estudiante proviene de una familia donde ya ha tenido una socialización temprana y viene a ser una socialización de segundo grado ya en el colegio, que cada vez inicia más temprano, la escolaridad a los 3 años, a los 2 años y medio. Entonces, en esos escenarios es normal que cualquier situación empiece a presentar la necesidad de que el primer mensaje que debamos niños es el hecho de que son valiosos, el respeto por la valía de cada individuo, ¿cierto? Para no menospreciar a ninguno. El segundo aspecto es entender que nosotros, por el solo hecho de estar relacionándonos desde nuestra condición de adultos, nos volvemos un ejemplo a seguir. También otro aspecto es conectar con ellos, ¿cierto? La forma como conectamos con los niños es bien importante, ¿cierto? Acercarse al niño, al estudiante, al alumno, con naturalidad, para conectar con él. Porque el niño puede desordenadamente no tener seguridad de lo que está ocurriendo y finalmente hay que tratar de empatizar con el grupo, ¿cierto? Y era lo que nos hablaba de el manejo de las emociones, que es una de las
debilidades que varios eh, colegas mediación de las emociones. Tenemos que agregarle esa parte a la segunda edición. Pues por supuesto es bien importante entender que hay que manejar ya no el rincón de pensar. ¿Te acuerdas que a uno lo ponían en un rincón para que estuviera un rato ahí reflexionando? Sino que ese rincón sea un rincón para el manejo de las emociones. Bien, es la silla de pensar. Luego viene el tema de qué espera uno de los alumnos, ¿cierto? ¿Qué espera uno de que ellos le retroalimenten? Y finalmente ya la resolución misma del conflicto. Es decir, si hay una metodología, hay una praxis para llevar este conocimiento y esta cultura a todos los requeridos por el trámite de la mediación educativa. Y ya para cerrar un poco el tema, mejorar las técnicas de una mejor comunicación, ¿cierto? Por supuesto. Deberíamos tener teoría de la comunicación de manera introductoria, pero bien importante, porque precisamente lo que queremos es que los niños sigan sus propias reglas que imponerlas. Y vamos a hacer un ejercicio de crear con ellos esas normas para que ellos las respeten y las valoren también. Ya habíamos dicho lo del ejemplo, también de conectar con cada uno de ellos. Bien, yo pienso que desde ese punto de vista te da un resumen de lo que tengo en unas diapositivas que me regaló en ese texto que te señalé nuestro colega Luis Villarroel de Chile. Muy juicioso y muy trabajador en el tema. Y como te digo, también quiero que para la próxima oportunidad, ya la estoy creando, ¿cierto? Tratemos a profundidad ese modelo Druidas de Javier Alés y un grupo importante de mediadores que ya te he compartido, para que le hagamos un análisis también profundo a esa temática y a esa forma de ver que va a toda una serie de fundamentos que debemos tener los mediadores, porque yo lo he vivido, o sea, desde mi ignorancia, la construcción del conocimiento para brindar a los mediados es bien importante. Es decir, tenemos que capacitarnos, tenemos que estar en pendiente, permanente formación, porque esto que tú dices, si es una cultura, pues tenemos que estar cultos nosotros, tenemos que aprender cada día más, mirar los diferentes modelos y las diferentes teorías que existen para irlas apropiando y tratando de construir un escenario cada día más generalizado hacia la gente con la que interactuamos. Eso básicamente. Totalmente, Pablo. Pues fíjate que yo te escucho y me gustan mucho estas propuestas de actividades pensadas para el estudiante, pensadas para los integrantes de la comunidad educativa, porque creo que cada una de estas dinámicas y propuestas que ahorita nos planteabas van justamente a esa cultura del encuentro, a esa cultura de reconocernos que no somos un yo aislado, sino que somos un nosotros que nos construimos con los demás. Y esto justamente me lleva a un punto que hace un momento tú cuestionabas o preguntabas, que era decir, a ver, ¿podríamos considerar a la cultura de la paz como una contracultura? Yo nada más ahí me gustaría como a lo mejor invitarte a la siguiente reflexión, compartirla contigo. Cuando justamente yo tengo la oportunidad de dar la clase de fundamentos antropológicos de la cultura de la paz, a mí me gusta mucho comenzar con los alumnos, refiriéndoles que para comprender esta cultura, primero tenemos que estar muy claros del paradigma cultural en el que nosotros estamos parados, ¿no?
El paradigma cultural en el que nosotros estamos parados a mi manera de verlo o entenderlo, a lo mejor habrá colegas que puedan debatírmelo o que podamos conversar al respecto. A mi manera de ver, estamos parados desde el paradigma de la modernidad, ¿no? Y una de las características de este paradigma de la modernidad desde el cual nos encontramos, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, es en esta cultura que sobre todo exalta ese yo conciencia o ese yo individualista, ¿no? Entonces, y que Sin se ve duda. permeado en diferentes ámbitos de la vida, desde el político, económico, incluso hasta el estético. Entonces es este culto al yo en el que se desdibujan los demás o se desdibujan el nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí podríamos pensar en una cultura de la paz que en algún sentido es contracultural al paradigma de la modernidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos cómo los pueblos originarios de los cuales incluso hemos tomado muchas prácticas de la cultura de la paz como la mediación, pues vemos cómo estos pueblos, su cosmovisión es muy diferente a la nuestra en el sentido de que se conciben como un nosotros, ¿no? Incluso desde la misma cartilla de la mediación, la recuperación que tú haces del Ubuntu, es este Ubuntu en el pueblo africano, que desde su cosmovisión es un reconocer que yo me construyo con los otros, cosa que desde nuestro paradigma dominante occidental pues tenemos como desdibujado, ¿no? Porque incluso tenemos mucho esta idea de que todo lo que logramos es gracias únicamente a nuestro esfuerzo y a nuestra dedicación. Pocas veces nos ponemos a pensar en que mucho de lo que hemos logrado, conseguido, ha sido porque he sido sostenido por el amor, por el apoyo, por la comprensión de los otros, de mi comunidad, ¿no? Por ahí un ejercicio que a mí me gusta muchas veces hacer en círculos de paz es, a ver, ponte a pensar cómo todo eso que eres y tienes es resultado de la comunidad de amor que te ha acompañado y que te ha construido, ¿no? De pronto resulta maravilloso Excelente. en el ejercicio ver cómo las personas toman conciencia de todos esos rostros y esas historias de otras personas que los han construido, ¿no? En ese sentido, yo a lo mejor se invitaría a pensar la cultura de la paz como contracultural a un paradigma moderno que a veces nos encierra en nosotros mismos, ¿no? Obvio, no contracultural, no entender lo contracultural como contrario al orden, como contrario a la legalidad, como contrario a lo establecido, por así ponerlo, porque propiamente nuestras Legítimo. instituciones también nos representan y nuestras instituciones también son fruto de nuestros anhelos y de nuestras aspiraciones. Y en ese sentido, pues sí, la cultura de la paz no puede ser contracultural en el sentido de negar también todo lo que hemos construido en nuestra historia, ¿no? Pero sí contracultural a lo mejor en ese sentido de recuperar ese sesgo no comunitario, individualista que en ocasiones podemos traer, ¿no? Excelente. Fíjate que estaba pensando en lo importante que es adicionar también otro tema que es el ancestral, ¿cierto? En Colombia, creo que te lo he comentado, existe la tribu Guayú y en ella existe el palabrero Guayú, que ha sido Correcto. reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial importantísimo. Y te recuerdo que los Guayú suelen ser un poco violentos al resolver sus conflictos, andan armados. Son una sociedad matriarcal, pero en la que el hombre juega un papel importante como cazador y pescador y, y pastor de las cabras. Finalmente, los guayú resuelven con ese palabrero que es un miembro de la comunidad a través del don de la palabra, ¿cierto? Que se va cultivando y se va demostrando las aptitudes de ese palabrero a lo largo de décadas, va demostrando poco a poco cómo puede resolver los conflictos. Entonces, de ahí la
Parece ser que tuvimos una dificultad de audio y de comunicación, pero invito a quienes nos están escuchando que esperemos un momento en lo que el maestro Pablo Arteta puede recuperar la transmisión. Nuevamente ya nos encontramos en este espacio de reflexión filosófica, política y restaurativa. Nos comentaba Pablo justamente de esta tradición, los pueblos originarios allá en Colombia, justamente a partir de la figura del guayú o el palabrero. Entonces, Pablo, si gustas comentar, y continuar con lo que nos compartías. Hola, otra vez. Sí, ya. Si pudieras Tengo la continuar. conexión inestable. Y, Sí, igual ok. quisieras continuar compartiéndonos esto que nos decías en relación al guayú, el palabrero, que fue con lo que nos quedamos justamente. Ok. Como te decía, es bien importante porque es ancestral. Es una cultura que resuelve los conflictos a través de la palabra y a través de la entrega simbólica de animales, de cuentas, de avalorios, ¿cierto? Que de alguna forma tienen significación también simbólica para ellos de reparación del daño, ¿cierto? Entonces, te convido a que tengamos, por ejemplo, una intervención más, más profunda respecto al palabrero, el querer explicar por qué tenemos este afán ahora por ser mediadores, si resulta que culturalmente nos abraza la mediación. Y eso que tú decías de que no es la explicación contracultural que vaya contra lo legítimo, contra lo legalizado, sino que es contra los usos, ¿cierto? Porque es la cultura del facilismo, de que es mucho más fácil lo que tú decías, valorizar el yo, el ego, y no el nosotros, no la relación enriquecedora del respeto por el otro. Ese es el gran aporte que hace la mediación en nuestros días. Y como te digo, por eso el movimiento que he lanzado de mediación en Colombia persigue precisamente que la mediación se hermane con la conciliación, que tiene 31 años en nuestro país, con la Constitución del 91, la Ley 23 de 1991, pero que el movimiento de conciliación no ha logrado todos sus objetivos en Colombia y debería hacerlo en la medida en que tenemos que llevar a todos los ciudadanos este mensaje de paz. Este mensaje es para involucrarnos no solo a los abogados, no solo a los conciliadores que realizan un curso, no solo a los que ya han entendido en la práctica las ventajas de conciliar, de nuestros abogados, de nuestros colegas, sino finalmente toda la sociedad en sí, que debe beber de la fuente del entendimiento y de la búsqueda de la construcción de puentes para el relacionamiento pacífico. Ese creación de puentes entre riberas, entre fronteras, es un gran símil para entender la mediación, ¿cierto? Esa construcción de puentes en pilotaje sobre o con tensores, pero con una fuerte estructura para lograr que las partes se comuniquen y mejoren toda su forma de interrelacionarse y de respetarse. Fíjate que ahí me apoyo y lo he señalado en otros diálogos de la importancia de la escuela transformativa, ¿cierto? Como ante de Joseph Folger y que impulsa Gustavo Fariña en Argentina, cómo es de importante
el relacionamiento después del ensimismamiento. Es que el conflicto tiene una carga negativa hacia las partes, que los ensimisma, que los vuelve débiles, y hay que tratar de, por los medios de la estructura de la mediación y de la metodología, de llevarle a las partes ese reconocimiento, esa revalorización, ese empowerment del que hablan también los norteamericanos, los anglosajones, pero finalmente entendido en esos conceptos de revalorización y reconocimiento del otro, para construir y transformar realmente el conflicto en algo creativo, en algo que nos impulse a unos cambios positivos, ¿cierto? Y en el peor de los casos que nos permita gestionar lo negativo para encauzar. Esa es básicamente una argumentación. Sí. Totalmente, Pablo. Pues me da mucha esperanza, me siento muy hermanado contigo en lo que nos compartes, en todo esto que hemos ido dialogando. Y como siempre les digo a los invitados en este espacio, y hoy lo repito, en este espacio que construimos juntos, Mediación Colombia, y este proyecto que comenzó tu servidor de reflexión filosófica, política y restaurativa. Siempre me gusta decir, me voy contento, me voy muy esperanzado de encontrar resonancias y consonancias en otras latitudes, de saber que vamos haciendo comunidad de construcción de paz. Y para ir cerrando este espacio, yo te preguntaría eh, una, algo que es una pregunta circular que a mí me encanta, que es, ¿cómo te vas de este espacio el día de hoy, después de esta plática y este compartir? Enriquecido, muy contento, sin duda después de compartir contigo todo el conocimiento que tú nos brindas a los escuchas, a los participantes que ahora que quedará grabado en YouTube nuestro programa, pues podrán comentarlo porque muchos, ahora que les envié el flyer, decían que si se podían conectar y fíjate que por las fallas que ha tenido el sistema, a veces es mejor grabar y editar para que el público reciba ya el producto de una mejor manera. Pero en fin, yo creo que, porque en mi casa me lo preguntan con mucha frecuencia, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué te relacionas con tanta fruición con tanta insistencia con todas partes del mundo, ¿cierto? Porque te recuerdo, no sé si tú has tenido diálogos con Bikram Singh, el de la India. Te lo recomiendo especialmente. Es un gran tipo. Y hay quien lo llama que es el rockstar de la mediación, porque ese gran concierto ¿te acuerdas que hubo en Estados Unidos famoso? ¿Cómo era que se llamaba? Que congregó a muchos del rock. Woodstock. Rusto. Entonces él ha congregado muchos mediadores. Yo creo que bien valdría la pena que tú participaras en uno de sus programas porque enriquecerías mucho todo el debate. Entonces, sin duda, vamos a unirnos cada vez más, a encontrar caminos de diálogo, de construcción, de fomento, de la mediación, como te dije, a partir de esa filosofía que tú entiendes también y que tú dominas, que es la que nos da sustento para que nosotros un poco los neófitos avancemos. No, en este camino todos vamos conociendo y descubriendo juntos. Yo me voy muy contento, Pablo. En algún momento en otros videos he tenido la oportunidad de compartir con quienes me siguen en esta comunidad y con algunos invitados. Yo particularmente a Colombia le tengo mucho cariño. Justamente yo soy hijo de un movimiento de construcción de paz que comenzó en Colombia. Ahí fue donde yo comencé mis primeros aprendizajes en cultura de paz, que son precisamente las escuelas del perdón y de reconciliación, las ESPERE, del padre Leonel Narváez. Y siempre digo que Qué bueno.
yo no fui un mediador que comenzara su camino gracias a alguna maestría o espacio profesional para aprender técnicas y certificarme, sino que recuerdo con mucho cariño que yo comencé mi camino como constructor de paz en un movimiento de base, en un movimiento en los barrios, compartiendo con la gente pues mis propias historias de dolor y enamorándome de la cultura de la paz, justamente sanando mi propia historia, ¿no? Recuerdo por ahí con mucho cariño justamente cómo en las escuelas de perdón y de reconciliación cerrábamos siempre dándonos un abrazo, ¿no? Era esta pedagogía, superar el lenguaje racional para ir al lenguaje de la ternura y del encuentro. Y, y bueno, yo después, pues ya mi formación profesional me ha llevado a pensar este tema desde la filosofía, porque soy maestro en filosofía, desde el derecho, porque soy abogado, pero ante todo siempre recuerdo que esto lo comencé como un miembro de una comunidad sencilla acá en Jalisco, Guadalajara, formándome en las escuelas del perdón y de reconciliación del padre Leonel Narváez, ¿no? Ya a partir de ahí, pues ya comenzó un camino más profesionalizante, pero siempre recuerdo con mucho cariño que surgí de un movimiento de base, donde precisamente algo que me enseñaron es que en esto nunca se tiene la palabra definitiva y que siempre se va aprendiendo, se va descubriendo. Y como comenzábamos al inicio de esta plática, ¿no? Es un camino que se construye con otros. Por eso me da mucho gusto Maravilla. construirlo contigo, construirlo con otras personas que tenemos este anhelo, este deseo, este sueño. Y pues sabes que en mí tienes un amigo, un colega, y claro, Mucho con gusto. mucho gusto vamos a seguir trabajando y colaborando juntos en este y espero en otros proyectos. Con mucho gusto. Un abrazo desde Barranquilla, Colombia. Muchas Michelle gracias, Pablo. Ramírez. Un Gracias. abrazo. Un abrazote y bueno, un Dios abrazo. te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Ok. Muchas, muchas gracias, Pablo. Pues agradecer a todos aquellos que se conectan a este espacio, que van a ver este video, invitarlos a que ya sea a través del espacio donde se comparte en Mediación Colombia o en este canal de reflexión filosófica, dejarnos sus comentarios, sus preguntas y ya un servidor o el maestro Pablo Arteta con muchísimo gusto podremos hacer un diálogo con cada uno de ustedes, porque también ustedes que nos escuchan, que nos acompañan, estoy seguro que tienen mucho que aportar al proyecto del maestro Pablo, a esta cartilla de mediación escolar. Auguro que es un gran fruto, el primero de muchos. Es un abrazo Muchas a gracias. todos Un ustedes. abrazo. Ok.